Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, abundancia, abrir caminos, puede ser cualquier cosa que necesitéis. Entonces podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción para contarme lo que os sucede. Yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños, porque la magia, amigos, sí existe y nos ayuda a avanzar y a conseguir nuestras metas más rápidamente. Ahora voy a comenzar tu lectura, Géminis. Tengo 4 barajas, este hermoso oráculo que voy a emplear al final para saber qué te depara en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento también con el tarot, una baraja que está basada en los sueños, la luna y el subconsciente. Vosotros representáis, Géminis, en el tarot a este número arcano mayor, número 6, los enamorados, porque os consumís como almas, llamas gemelas mutuamente. Una carta muy hermosa. Tengo mi baraja de mensajes para saber, palabra por palabra, qué sintió esa persona la última vez que te vio y qué quisiera decirte ahora, desde su corazón, y también qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja que está basada en el tarot, con 120 cartas y toda la información del amor. ¿Qué debéis de hacer para estar en unión con la persona que amáis o tener una nueva relación? Si estáis preocupados por algo material, dinero, trabajo, también nos lo van a decir las cartas. Comenzaré sacando, Géminis, vuestras iniciales en el amor. Géminis. Géminis en el amor, Géminis. Géminis, Géminis, y estas para vosotros, y son la L, W, la V, la X, la T y la E. He sentido ahora mismo te extraño. Es a través de mi intuición. Esta persona tiene que revelarlos muchos secretos, Géminis. Y ahora voy a hacer algo más. He empezado a hacerlo con estas tiradas y es sacaros también un número. Tengo aquí del 0 al 9 y puede ser una cifra importante para vosotros, un cumpleaños, un aniversario, un número que veáis muy repetidamente. Veamos cuál es para vosotros esta semana, este número que os va a guiar. Géminis, ¿cuál es este número? Y este es para vosotros y es, amigos, esto es magia, amigos míos, porque ahí dentro hay un 6 y un 9 que eran muy parecidos. Entonces yo marqué, como veis aquí, una cruz y puse un 6 para que se diferenciasen. ¿Qué ha ocurrido, Géminis? Que este número 6 es el mismo que la carta de los enamorados. El 6. Va a haber uniones, amigos, y hay una persona que sí te ama mucho con este 6. El 6 me habla de la familia, de las relaciones matrimoniales también. Vais a dejaros llevar por este número y puede que estéis viendo el 6606. Decídmelo en comentarios. Ha sido mágico, muy mágico, amigos, me ha encantado. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por suscribiros, a activar la campanita, que llegaré con nuevas tiradas y también haré lecturas semanales. Gracias por todos esos comentarios, tanto amor, compartiendo vuestras historias. Me encanta leeros, os leo siempre y responderé siempre que pueda. Gracias a los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos lecturas maravillosas, porque estamos aquí para conseguir la unión y todos los sueños que tengamos, amigos. El tarot, y os lo digo, Géminis, no se hizo para decirnos que es imposible. Todo es posible en este mundo. Y nos dan los pasos a seguir. Quiero que lo veáis como si fuera un mapa, que os van marcando las coordenadas para obtener vuestro deseo. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis deseando y también ese sueño material. Comenzamos, Géminis. Tenemos ese número 6 de los enamorados. Es un buen presagio. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis? Géminis, vuestra primera carta. Estoy hablando de un paje de bastos, inicios de relaciones. Tengo los 3 signos de fuego aquí, Aries, Leo y Sagitario.
¿Os habéis sentido como esta chica o que tu persona tuviese que llegar a un aeropuerto o a alguna estación para coger algún medio de transporte y reunirse contigo porque este paje de bastos quiere ya iniciar una aventura, estar muy cerca de ti? Puede que en algún momento, Géminis, tú mires algún destino concreto para irte o para que esta persona llegue hasta ti. Paje de bastos me está diciendo cuánto deseo, pasión tiene esta persona y también en secreto por ti porque intima con su falo masculino que tiene este paje en su mano y lo acaricia. Una persona que está pensando desde hace tiempo en ti, cómo hablarte, tener conversaciones, contarte secretos. Hay muchas pirámides también en esta carta, aunque no lo estés viendo en la original. Y también se cuenta en la Sefirá número 4 de Shesed, hablándome del amor y de la compasión. Parece que todo se estuviese sincronizando porque hablaba de los enamorados. Tenéis el número 6 y este paje que viene a decirme que vais a tener un encuentro, que es una persona que desea conquistarte. Tengo a todos los signos de fuego aquí, una persona que está ardiendo por ti, ardiendo como esta carta con una cerilla, o dos cerillas entre los dos. Muy hermoso, Géminis, si esperabais viajes, movimientos, que esta persona se decidiese rápidamente, que sea intempestiva, que corra riesgos, ahí lo tenemos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? Géminis, tengo aquí un caballero de bastos también. Una persona que ha podido tener ya relaciones contigo íntimas, que habéis estado en su casa, siendo pareja también, y que te desea mucho. 2 cartas que están juntas. Alguien que podría estar viniendo de un pasado, que ya te ha visto anteriormente, que puede ser también tu admirador más secreto que tengas y que tú lo conoces. Quiero estar contigo. Arrastro mi caballo y aunque parezca una escena un tanto imposible, te deseo con todas mis garras y mi corazón. Quiero estrecharte entre mis brazos, escuchar los latidos de mi corazón. Tú me excitas. Deseo estar contigo, duchándome en mi casa, compartiendo juntos viajes, estar disfrutando también de la vida, de los placeres más físicos. Voy a correr para estar contigo. Caballero de bastos, Sagitario. Y también tenía un paje, por tanto, entre vosotros o ha habido niños, ya los tenéis, o también podría ser que pudieseis quedaros embarazadas con estas cartas que tengo aquí, tanta sensualidad por parte de esta persona. Sagitario, mucho fuego, comenzando la tirada. Y sigamos, amigos, porque algo va a estar cambiando muy rápidamente con estas 2 cartas. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana? Tengo aquí un 3 de copas además. Una persona que contigo disfrutó mucho de la vida, de los placeres, salir, comer, comprar algo. Habéis podido tener también algún negocio o vivir juntos ya. En algún momento tu persona no se tomó tan en serio vuestra relación. Era muy ardiente, pasional, os llevabais muy bien, este caballero ya me lo está diciendo. Y ese 3 de copas, había mucha diversión. Y no solamente entre vosotros, sino también con otras personas. Y siento que va a ser un regreso cambiando algo, siendo una relación mucho más consolidada con este 3 de copas. 3, que se encuentra en la Sefirá de Binah, hablándome también donde está la emperatriz, nuevos nacimientos, reconstrucción de relaciones y reconciliaciones. Este número 3 tan hermoso de la suerte de Júpiter, y ya tengo al planeta Júpiter en estas 2 cartas hablándome de un cero infinito como si fuera el loco. Amigos, va a haber un renacimiento entre vosotros 2 y con mucha sensualidad porque el fuego que había todavía no se ha apagado. Queda mucho por contar y por descubrir en vuestra relación. Será mi amor siempre eterno y infinito entre tú y yo. 3 de copas. Cáncer. Tenemos ya todos los signos de fuego y 1 de agua. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor
En esta semana de septiembre y próximos 3 meses, Géminis, despertar, el sol. Lo que está ocurriendo, amigos, en vuestra tirada es fabuloso. Yo estaba pensando en el 3 de copas, en ese 0, número infinito que se asocia a Dios. En ese número 6 que representa al arcángel San Rafael, que también nos está guiando y sanando, haciendo que vuestra unión sea posible, perpetuada para siempre y con mucha estabilidad. Y tengo aquí la carta de el sol, despertar. Leo, mucho fuego, amigos, en vuestra tirada. Estoy aquí, amor, contento, despierto, ahora estoy en el agua, porque te siento no solamente con mucha pasión, que yo ya vi en la tirada y que habíais disfrutado vosotros dos, también con muchas risas, alegrías, conversaciones y muchos secretos. Esta persona solo los ha tenido para ti, sino que también quiero darte mi corazón y mi amor con esta carta del sol, porque hay pureza en mí. A veces he sido arriesgado, te he dejado ir, escapar, me he tomado nuestra relación como si fuera un divertimento, aunque eras más en realidad para mí. Eras mi joya, mi sol, me he despertado para ti, estoy aquí, quiero hablarte de todo lo que siento. Podemos hacer que nuestra relación sí funcione, la retomemos donde lo dejamos. Y cuando también hablo de almas y llamas gemelas, esta carta está simbolizando que tu persona sí es consciente de la conexión o del vínculo que hay por ti. Como alma o llama gemela, lo entiendo, he buscado información sobre ti. Puede que esta persona con esta carta, y como estáis viendo este hombre en el agua, haya sentido algún sueño, los haya tenido contigo, haya visto secuencias numéricas. Algo le ha empujado a creer que las almas y llamas gemelas existen. Estoy aquí para ti, soy el sol y vais a tener abundancia. Y no solamente estoy viendo con vuestra relación, sino en otros proyectos, algo que no era suficientemente estable, lo que querías conseguir, Géminis, empieza, consolídalo y también disfruta de tus pasiones. El sol, hermosa carta, todos los sueños están cumplidos. Tengo aquí a Leo, brillando con todos los girasoles que representan los palos del tarot, la verdad, la justicia de las espadas, el amor con las copas, todo el mundo material que se abre con los pentáculos y los bastos, la creación, la intuición. Amigos, vais a tener un encuentro mágico, asombroso, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis? Y estas dos cartas las voy a tomar intuitivamente. Aquí tengo la noche oscura, amigos. También ha habido mucho sufrimiento con esta separación. Y sacaré una carta más a alguien que vuelve a repetirse, piensa mucho en ti íntimamente. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Esta carta. Esta se ha quedado aquí, en medio de la baraja, amigos. 10 de bastos. Tengo en la base de la baraja. Sagitario de nuevo, liberación. ¿Cuánto peso habéis cargado en vuestra relación con vuestra persona? Todo lo que habéis experimentado también en separación, porque tengo la noche oscura. Los dos habéis sufrido a la vez, amigos, como almas y llamas gemelas, porque existimos, existen, amigos, también lo sois vosotros, si así lo sentís, no porque yo lo diga a través de las cartas. Es hora de liberarse y de alcanzar la cima de las montañas, como esta carta. Confiad en vuestra intuición, que es lo primero que nos dicen los bastos. ¿Habéis tratado también de hacer algún sueño material? Puede ser trabajo, conseguir dinero, hay algo más que os está rondando vuestra cabeza. Seguid hacia adelante, confiad también en otras personas que puedan ayudaros, y si habéis sentido también mucho peso de no estar juntos, porque tengo un 10 de bastos y esta carta de reencuentro que me habla del mundo, dolor, carga, no voy a poder continuar sin ti, amor. Tu persona también lo ha sentido igual, Géminis. La carta del mundo también está en la base de la baraja, hablándome de una reconciliación. Ya es hora de que os liberéis de todo el peso que lleváis, de vuestra angustia, de vuestros miedos. Debéis soltarlos. 10 de bastos, Sagitario, la reina de copas, y tengo tiempo divino. Amigos, hay muchas cartas en la baraja y veis muchas parejas que vuelven a reunirse. Muchas cartas que son diferentes, y en vuestro caso estoy sintiendo con la reina de copas, la carta del mundo, que habéis tenido que luchar mucho. El juicio final también aquí. Sufrimiento ante la separación. A esta persona le ha costado mucho despertar, ver su propia realidad, que vosotras no simplemente erais un juego para él o un tiempo de disfrute, sino que erais su vínculo eterno, su amor de toda la vida.
La noche oscura, ¿os habéis sentido aquí? Puede ser un periodo de meses o de mucho más tiempo. Es hora de que salgáis. El sol está aquí para iluminar vuestra vida. Esto es como si fuera una contraparte. Todos nos hemos sentido en algún momento como en la luna, en un día muy desesperado. Pero también pasa. Y tu persona también ha llorado mucho por ti. Porque tengo estas cartas, juicio final, el mundo, encuentro, la reina de copas. Es alguien que pensaba más o se afianzaba con su lógica más que con los sentimientos o lo que percibía a través de sus sentidos o de los sueños. Ha tenido que confiar también mucho en él y hacer grandes cambios en su vida. La noche oscura pasará para vosotros dos. Te deseo, amor mío, cuánto quisiera volver a estar en tu pecho, tocarte, pero que tú también toques mi corazón. Hay una sensación en esta tirada como si ya hubieses estado con esta persona íntimamente o a través de las fotografías, sé que hablo para muchos, otros será en chat, pero hay una necesidad de contacto físico y de tocar, sentir cada latido de vuestro corazón. Y tenéis mucho poder y fuerza sobre esta persona. Es capaz de evadirse como ese paje de bastos o como el caballero de bastos, estar en otro mundo. Te amo como desde la primera vez que nos vimos. El mundo, arcano mayor número 21, hablándome de Capricornio, y la carta, la primera que hice en mi baraja, que es encuentro. Tus ojos inundaron toda la noche o la tarde o la mañana donde estuvisteis en aquel lugar tan especial, Géminis, porque esa persona todavía lo recuerda. Si salisteis al lugar especial, si él te recogió o ella llegó a un lugar concreto, ahí estaba, ahí sigue estando esa persona también, muy anclada a los recuerdos y al pasado, y desea llegar de nuevo hasta ti, pidiéndote perdón con el juicio final, porque sí siento que esta persona no te dijo todo lo que tenía que decirte en aquel momento y que no te tomó tan en serio. Con la carta del juicio final viene a pedirte perdón, rectificar y decirte que fuiste muy especial, que quedó prendado sobre todo de tus ojos, que le encanta también tu manera de ser, de divertirte, de hablar, conversar con los demás. Sois Géminis, muy aire, muy imaginativos, cordiales con los demás y amables. Y deseo que mi ciclo, mi comienzo contigo y mi amor, que será eterno no solamente en esta vida, sino en las siguientes, comience también en nuestro tiempo divino. Números, amigos, tengo aquí un número 20, 2 dieces, 21, 2 dieces se repiten otra vez, hablándome de nuevos ciclos para vosotros, y este círculo como un 0 que ya se repetía en el 3 de copas, y aquí también. Esta persona arde también sentimentalmente por ti. Voy a poner aquí Capricornio en la carta de reencuentro, Escorpio en el juicio final. Es hora, amigos, de que tanto tú como vuestra persona os liberéis de la culpa, el pesar, de la noche oscura, de estar anclados tanto tiempo en el pasado, de los recuerdos. Ya no podemos hacer de ninguna manera que el pasado regrese. Como os he dicho tantas veces, sí podemos hacer que este presente cambie y tener una relación bonita y feliz. Y también pidiendo perdón a la otra persona si nosotros hemos cometido fallos. Sincronicidades, tengo aquí una reina de copas. Cáncer, ¿tenéis niños? ¿Queréis tenerlos? O también me podéis estar viendo personas que estéis embarazadas. Esta reina de copas es muy maternal y es también como te siente tu persona. Tú eres mi reina. Si la tengo aquí, y lo sé muy bien, es porque sí ve nuevas oportunidades contigo. Eres una figura que se preocupa mucho por los demás. Siempre está atendiendo a sus familiares. Si tenéis hijos, a personas de alrededor. También pueden ser trabajadores o que estén con vosotros, compañeros. Percibís a la energía de tu alma o llama gemela en esta cama como hace ella, y está mirando el planeta Saturno porque ella puede conectarse con el mar, el subconsciente, el más allá, todos los planetas, el universo entero. Es la vidente en el tarot. Estoy aquí, amor, estoy soñando también contigo. ¿Habéis tenido sueños últimamente? Escribid vuestros sueños y confiad en la reina de copas. Muy hermosa tirada, con una reconciliación, y que siento, amigos, que habéis esperado muchísimo tiempo a que esta persona recapacitase, se encontrase a sí misma. Ha tenido muchos periodos de reflexión. No tengo la carta del ermitaño, pero lo percibo a través de la noche oscura y el despertar, la carta del mundo. Se acercan estos ciclos que estabais esperando. Estar unidos y que por fin
él también te reconociese como su amor, sus vidas pasadas. Voy a sacar ahora mi baraja de mensajes, Géminis, porque vamos a saber qué más quiere decirte esta persona. Palabra por palabra, ¿qué quiere decirle esta persona a Géminis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Géminis y qué se ha callado? Despertar, amigos, la misma carta que ha salido antes, el sol. Siente mucha melancolía de no poder estar a tu lado, Géminis. ¿Qué quiere? Amigos, y además os espía en las redes sociales. La base de la baraja, diversión. Lo ha pasado muy bien contigo, Géminis, en el pasado. Habéis hecho muchas cosas juntos, actividades, puede ser viajes también. Me gustaría pasar un día en la playa contigo, verte nadar acelera mi corazón. Es importante que yo os diga qué sentí, por qué escribí yo estas cartas. No solamente estaba pensando, amigos, en disfruto, en pasarlo bien como si fuera un amigo o una relación casual, no. Tu persona está unida a ti, a través del corazón. Os he dicho que es alguien que no solamente quiere expresaros su amor a través de la intimidad, sino que quiere compartir muchos momentos de la vida, ir a cenar contigo, comprar, salir, tener un proyecto juntos. Puede que alguna vez o hayáis estado en la playa o queráis estarlo, o os guste mucho el mar. También tenía la Reina de Copas hablándome de la playa. Pero sobre todo, lo que yo quise expresar aquí es que tu persona quiere tocarte el corazón como en la carta de intimidad. Quiere sentirte muy cerca. Redes sociales. Te estoy espiando en tus redes sociales. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Sabe lo que haces, en qué trabajas, si has cambiado tu vida, si has tenido relaciones. Si posteas algo, Géminis, lo está haciendo o de un modo oculto o tú ya sabes que está. Porque si tienes a la Reina de Copas es que tienes mucha intuición y algún tipo de poder psíquico muy desarrollado. Y tú sabes que esta persona está tras de ti. Y si estás escuchando esta tirada, más aún. Quiere hablarte esta persona y lo va a hacer con el paje de espadas. Voy a poner aquí todos los signos de aire. Despertar, el sol. Quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho y vuelve a repetirse de una manera extraordinaria. Como en la carta del sol que sale 2 veces, la carta de reencuentro, intimidad, el primer encuentro entre vosotros dos, que es alguien que quiere tocarte físicamente, pero sobre todo tu corazón. Es algo que le mantiene mucho en vilo a esta persona. Desea o desearía que el tiempo como ese reloj se hubiese parado para vosotros dos y hubiese podido tomar mejores decisiones, pero ahora con el sol está aquí para decírtelo. Voy a regresar, amor. Tengo aquí a Leo de nuevo. Quiero estar contigo, compartir nuestro hogar, ser puros, tener hijos si no los tenéis. El sol también podría anunciarme embarazos y ahora voy a hacerlo con total seguridad. El tarot nos va a decir algo más, Géminis, que le depara a Géminis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor, amigos? Y vuelve a repetirse, el 3 de copas. Y el 0, aunque no sea el 3, en esta carta aparece simbolizado. Es un número también para vosotros, nuevos ciclos. Tengo aquí un 6 de espadas. Cuánto quisiera tener contigo, amor, un vínculo infinito, rodear, estrechar tus brazos y mirar hacia el cielo con este ciclo de varias lunas que tengo aquí y también la triple luna de Hécate, porque aquí también hay magia, hay mucha conexión entre vosotros dos. El Papa es un guía espiritual, confiad en los mensajes que lleguen desde el más allá o a través de vuestra intuición. Quiero tener un compromiso muy sólido contigo, matrimonio. 4 de pentáculos, estoy aferrado a ti, no puedo dejar de mirarte y separarte como si tú fueras mi pertenencia. Deseo tocar y besar tus labios, hablarte, y está, como veis en esta carta, muy pegado. Una persona que también puede estar trabajando muchísimo y que le encanta el mundo material, dinero y obtener más. 4 de bastos, Aries, tú eres mi contraparte, mi alma, llama gemela. Vamos a inflar globos, confetis, a disfrutar con los demás juntos, a comer y a beber, porque quiero establecer contigo un vínculo que es, no solamente confirma
sino decirte que ahora siento todo aquello que tú has estado también sintiendo conmigo desde hace muchísimo tiempo. En algunos casos hablaré hasta de años. 4 de bastos que me habla de almas y sobre todo de las llamas gemelas, amigos. 4 de bastos, como veis aquí, y el Papa. Tauro, y estoy hablando también de Aries. Mucha alegría y celebración. Es hora de que nuestra relación ahora sí se asiente. Voy a poner Tauro, Aries, en este 4 de bastos. Tengo el 4 de pentáculos, que he puesto Capricornio. Y tengo este 6 de espadas, que vuelve a decirme lo mismo, amigos. Y este número 6 que también marca vuestra tirada. Tengo una serpiente, no voy a hacer un viaje solo sin ti. Si os encontráis en este rumbo o que no sabéis en qué dirección va a tomar vuestra vida, va a tener nuevas oportunidades, nuevos viajes, pueden ser literales en algunos casos, que esta persona se tenga que acercar o tú hagas un viaje Géminis. Y vais a estar acompañados de infinita sabiduría y renacimiento que representa una serpiente. Estas 6 espadas están en vosotros porque hay veces que tenéis pensamientos que pueden ser negativos, que tratan de aplastaros, no lo hagáis. Confiad en todas las estrellas que están aquí y en vuestros guías y también en el Papa que está presente. Viaje, reconciliaciones, sanación, curación, seguir hacia adelante con este 6 de espadas que también se encuentra en la Sefirá número 6 de Tiferet, donde está el sol. Y el sol ha salido 2 veces para vosotros. 3 de copas. Amor, eres una sirena para mí. Podría danzar contigo en círculo en las estrellas y compartir mi copa de amor contigo. Es hora de que tengamos una relación más justa y sincera entre nosotros dos, que nos podamos casar, firmar un contrato, vivir juntos, pero también celebrarlo con tantas personas que nos quieren y que serían felices de que nosotros dos estemos juntos. 3 de copas. Vengo aquí para parir todo mi amor y lo que hay en la vida también, en el mundo material, no solamente niños. Y aquí siento una tirada donde podría haber muchos nacimientos, amigos, como estas 3 sirenas que salen del agua y que están aquí en las estrellas, alzándose. 3 de copas, mucha felicidad y alegría, de nuevo con Cáncer. Y sabremos algo más, Géminis. ¿Qué le depara a Géminis? En el amor tengo aquí dudas. ¿Qué habéis pensado que no creéis, Géminis? Hay alguien que en algún momento os ocultó o os puso una máscara. Mirad qué cartas tengo aquí, mensajes que vais a recibir. ¿Cuál es esta pregunta, Géminis? Dudas, confusiones, es hora de eliminarlas de vuestra cabeza. Os lo decía con el 6 de espadas. Esos inconvenientes, preocuparos tanto también por esta relación, por los demás. Delegad también en otros o confiad, pero no en todas las personas, porque aquí hay alguien que, como veis, tengo estas 3 cartas, personas que son falsas. Aquí hay un corazón roto, algo que se rompió y puede ser por algún tipo de maquinación, alguien que se entrometió, que os puso una máscara, un rival o una tercera persona. Confiad en aquellas personas que sepáis que son leales, fieles y que os quieren bien, como os estaban mostrando las cartas. Vais a recibir mensajes, hubo una relación que terminó y posiblemente hubo alguien alrededor. ¿Veis aquí? Hay un corazón que se partió, laberintos también como aparecían en la noche oscura. Y sin embargo, esta persona nunca os dejó de querer. Te quiero desde el principio que te conocí hasta este final. Y esta carta dice muy claramente, la fe sí mueve montañas, porque es la certeza de lo que no vemos. Géminis, vas a tener fe y esperanza en este futuro que se está acercando y que va a cambiar mucho para ti con todas las cartas que tengo alrededor. Creed en los números y en las cartas e ilustraciones, todos los símbolos que hayáis visto. Y saldréis también de estos laberintos conjuntamente con vuestra persona. ¿Queríais saber si ibais a recibir un mensaje o no? ¿Qué quería deciros esta persona? Pues aquí tengo, mensaje recibido. Iba a hacerlo, porque en esta baraja hay 2 cartas. Uno que escribe y en este caso hay un corazón, hay algo. Un mensaje que puede ser a través del WhatsApp, email, que te quiere decir tu persona. Pues bien, Géminis, espero que escuchéis toda la lectura y si puede ser más de una vez porque hay muchísimos mensajes para vosotros. Quiero que me digáis cuál ha sido vuestra situación, las dificultades, qué esperabais de esta persona y en qué os sentís identificados. Muchas gracias por estar aquí, os quiero mucho, envío mis abrazos, besos, mis bendiciones.
Nos veremos la semana que viene. Estaré grabando también, quiero hacer pronto lecturas generales, activar la campanita. Gracias a todos por vuestros likes, amor, vuestros comentarios. Suscribíos y gracias de todo corazón y hasta la siguiente lectura. Géminis.